uno de los temas es el tiempo que tardan los transportadores de carga para ingresar a nuestra zona portuaria y para salir de ella. Eso es lo que los logísticos llaman sobrecostos en la última milla. La ciudad avanza en la superación de esta limitación con dos herramientas de planeación fundamentales. Son ellos el Plan Maestro Portuario y el Plan Maestro de Movilidad. Y ellos se complementan con obras de infraestructura como son el corredor portuario. En Expo Pro Barranquilla queremos pasarles revista de estos procesos bajo los análisis que expertos como Bart Winder, Managing Director de Rotterdam Maritime Group, Gabriel Suárez de PIPSA y Jaime Pumarejo, secretario de Movilidad Distrital, con la moderación de Edgar Higuera, director de la Cámara de Logística de la ANDI, a quien de verdad tengo que hacerle un reconocimiento, pues él fue esa persona que nos ayudó detrás de bambalinas a convocar a muchas de las personas que están aquí hoy. Así que gracias, Edgar, y los invito a pasar al panel. Bueno, van a pasar, ¿verdad? Vamos a tener dos personas aquí de Rotterdam Maritime Group. Por favor, sigan adelante. Y quiero decirles que para las personas que no han adquirido, vamos a tener transmisión, traducción simultánea. Se pueden acercar acá para recoger sus equipos de traducción. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por esta invitación a venir a participar en esta importante reunión de pensamiento, lo digo yo, de negocios, de futuro de ordenamiento. No lo creería yo que sea por el TLC, lo veo más por una tradición de ya unos años que se han venido haciendo unos trabajos de reconocimiento de que las ciudades, las regiones tienen que participar en el sistema global, hay que analizar el sistema global para poder participar y eso nos va a ayudar a mirar cada uno de los temas. Me pareció muy importante las conferencias anteriores, los datos que se han dado. Me corresponde a mí en nombre de la ANDI participar en este foro, coordinar un poco este temario y yo sin más preámbulo quiero darle la palabra a los conferencistas, en este caso al señor Bart Winder de Rotterdam Maritime Group y a Gabriel Suárez, que nos van a apoyar aquí en este tema. Gabriel, sí. Entonces, creo que primero veamos el grupo este. Vamos a trabajar el tema del Plan Maestro Portuario, el Plan de Ordenamiento Territorial, pero yo creo que con las presentaciones podemos abrir después la discusión sobre el tema. Bueno, gracias. Primero quiero agradecer Pro Barranquilla para invitarnos a este evento. Empezamos en español y si voy a dar la palabra a mi compañero Jan-Willem Koeman, cambiamos por el inglés. Me llamo Bart Winder, soy el director de RMG, quiere decir Grupo Marítimo de Rotterdam. Es una empresa de Rotterdam con consultores expertos en el diseño y hacer planes maestros de puertos en cualquier parte del mundo. La empresa fue fundada hace 20 años y durante estos 20 años trabajamos en cualquier parte del mundo, de este lado del mundo hasta Asia. Entonces el tema de esta conversación es planes maestros, entonces quiero mostrar algunos ejemplos que hicimos durante los últimos 20 años. Preparamos una corta presentación. Aquí son 3 ejemplos. El uno es en Chile, fue un plan maestro para contenedores. Hicimos un plan maestro. Este plan maestro fue realizado hace 2 años. El puerto está en operación, funciona muy bien. En Brasil hicimos un desarrollo nuevo, se llama en inglés el Greenfield Port. Este todavía está en proceso de desarrollo, falta financiamiento.
pero este puerto es para exportar, como dice en español, acero, iron ore. Hace 2 años hicimos un plan maestro en Malasia. Este fue parte de un gran proyecto, un desarrollo para toda la costa oeste de Malasia, incluyendo el desarrollo de urbano, industria. Este plan también está, apenas van a empezar. Esos son tres ejemplos, dos en Europa. Croacia es un puerto en el mar Adriático y hicimos un plan maestro y un plan de negocios. También ahora está funcionando y están ampliando según los planos que hicimos. Estonia hicimos un plan y también en Egipto. Qué lástima, la situación en Egipto está muy mal, entonces todos los planos, como digo, están en el refrigerador, pero esperamos si la situación mejora en el futuro cerca y podemos continuar con el plan. En este momento también el puerto funciona. Y el último, tres ejemplos en Georgia, en Rusia, al lado del Mar Negro. También otra vez en Egipto fue un plan maestro para líquidos. Y al final en India un plan de cualquier tipo de carga. Claro, también trabajamos en nuestro país, en Rotterdam. Rotterdam en este momento es el puerto más grande de Europa. Hace 5 o 7 años fue el puerto más grande del mundo, pero los chinos crecieron tanto que Rotterdam perdió su primera posición. Cuando miramos la imagen del mapa del puerto de Rotterdam, encontramos que parece mucho Barranquilla. Entonces, por eso proyectamos Barranquilla bajo el mapa de Rotterdam. Entonces, hay muchas cosas similares. Por ejemplo, el Rotterdam tiene el río, Barranquilla tiene el río. Barranquilla tiene el puerto, un puente sobre el río. Rotterdam tiene el mismo puente. Barranquilla casi no solamente tiene puertos a un lado, cerca de la ciudad. Rotterdam también, se ve que en el norte de Rotterdam casi no hay terminales de la carga. Durante los años 70, Rotterdam no tenía suficiente espacio para manejar toda la carga que entró y salió del puerto. Entonces empezamos a ampliar el puerto. Ampliamos el puerto no a dirección adentro, pero afuera, porque encontramos que los buques cada día crecieron y pidieron más calado. Entonces sacamos, como holandeses, tierra del mar. Este plan fue listo en los años 80, 90. Y otra vez encontramos que para crecer necesitamos más terminales y empezamos a estudiar una amplificación de casi 1000 hectáreas en los años 90. Empezamos a estudiar. Tuvimos que estudiar mucho porque es una costa muy débil, mucho sedimentación, como aquí en Barranquilla. Y al fin, en el año 2010, empezamos a construir, como nosotros decimos en holandés, el tweede Maasvlakte, el área segundo del río Maas. Aquí quiero dar la palabra a Jan Willem, porque Jan Willem es el experto y trabajó durante los últimos 10 años en ese proyecto, entonces sabe mucho más que yo. Gracias.
Well, a striking, well, I'm sorry, I don't speak Spanish, but as far as I understood, we got an excellent simultaneous translator. So we were looking at a number of master plans, and we saw the striking similarity between the Port of Rotterdam and the Port of Barranquilla. At the moment, for our project here, the Port Master Plan of the Port of Barranquilla, we are not yet in a stage that we can say something about the outcomes. But based on the similarity between Rotterdam and Barranquilla, we can show a number of starting points for a good master plan that should be borne in mind while developing the master plan for the Port of Barranquilla. If I could, which one? Like that? As easy as that. This is in some more detail the Port of Rotterdam, and as Bart explains, there's a lot of similarity. There's about 40, instead of 22 kilometers here in Barranquilla, there's 40 kilometers of river up to the mouth. There's the urban area, there's an industrial area, there's the new Superpuerto being developed on the south side of the harbor entrance. So it's basically quite similar in physical appearances. The size is somewhat different. The total throughput in the Port of Rotterdam is 420 million tons, 50 times as much as the Port of Barranquilla. But that fact that along 40 kilometers of river waterfront, you can develop a port that handles 400 million tons, tells us something about the potential capacity of the Port of Barranquilla with 22 kilometers of riverfront to be developed. The secret of the Port of Rotterdam is basically the excellent connectivity with, on the one hand, the seaside, but much more important, the excellent connectivity with the European hinterland. And you can see that in that connectivity, the river plays the most important role. The majority of the hinterland transport is done by barge to the European hinterland. So, as we say it in Rotterdam, the River Rhine is our major asset. It is the main reason why Rotterdam became the biggest port of Europe and until 10 years ago, the biggest port in the world. But not only a barge, also a railway system, an excellent truck network, and very important, a pipeline network connecting to the whole of Europe. How is this connectivity being realized? We've got a deep water access channel with a depth of 24 meters, which is maintained at 24 meters. I thought that was a very interesting discussion this morning about whether or not you should maintain a certain depth. One of the successes of a successful port is that you maintain the water depth at a certain level so that your port operators can make long-term contracts with their clients. There's the inland waterway, the River Rhine, with a maintained least available depth of 4.5 meters up to Switzerland. There's a dedicated freight railway system. No passenger trains running along that, just for freight trains from Rotterdam up to the German hinterland. There's a pipeline corridor connecting to Belgium, France, Germany, and beyond. And now we get to the mobility. There's a net, how do you call that here in Barranquilla? Circumvolar around the city, but not only that, that's a highway system that prevents the trucks coming from the port
from going through the city, but on this highway system, we got dedicated lanes reserved for trucks. Now, the Port of Rotterdam, from about every 2 or 3 years, make traffic forecasts. What can we expect in the next few years as far as throughput is concerned? And somewhere back in the 90s, the port suddenly realized that by 2030, the throughput could be 800 million tons. As I've shown on one of the previous slides, the present throughput in 2011 was 420 million tons. So there's another doubling of the throughput in the next 20 years. And as Bart explained, an expansion is required, 1,000 hectares, and that asks for a master plan. And a master plan with a number of very strict rules that were set by Dutch government. They would only allow the Port of Rotterdam to construct an expansion if a tremendous modal shift for the hinterland transport of containers were to take place. At the moment, about 60% of the container traffic is transported by road. That should drop down to 35%. And barge and rail should obviously increase. Now, what is the problem of master planning? A tremendous number of uncertainties. The development of a new port takes a number of decades. The infrastructure we'll make will have a lifespan of 50 years. And in the meantime, in these decades of 50 years, the world and the port scene will change constantly. So what we need is a master plan with sufficient robustness to survive the decades and the age. What kind of uncertainties? In 1995, the biggest container vessel was about 9,000 TEU. In 2010, it was about 14. Who knows what it's going to be in 2025? Productivity of terminals increased within the last 15 years from about 13,000 TEU per hectare per year to 19. And what will be the end in 2025? Equipment changes from terminal trackers to automatic guided vehicles to God knows what in the 2025. Starting points. What can we learn from the way in which the Port of Rotterdam handles a similar port, be it somewhat bigger? What you need is a strategy. What do we actually want to be in the next 20 years? Do we want to be the gateway to Atlantico? Do we want to be the gateway to Colombia? Do we want to be the gateway or the hub for the whole North Atlantic coast of South America? What do we actually want to do with the Rio Magdalena in relation to the port of Barranquilla? And what may we expect in terms of cargo forecast? The other thing is that you will always aim for a phased development. It's a long-term plan with long-term investments and a step-by-step approach. What we need over here, uninterrupted traffic flows, excellent connectivity. Seaward, well, we heard the discussion this morning about the depth of the Bocas de Ceniza and the river. What we should need is guaranteed minimal water depth, but not only in the access channel, also upriver to develop a barge transportation system further up in Colombia. What we have learned in Rotterdam is that we should do a kind of zoning and clustering of similar activities. That increases productivity of the port and that decreases the environmental impact. And maybe most important in this conversation, there's a tremendous need for simultaneous development of the port facilities,
the industrial areas and urban development. As Mr. Cuellar from Hamburg Süd this morning stressed, a port can be successful if it's got a base load of own industrial productivity and a base load of consumptions. And these will have to be developed side by side. Port facilities, industrial facilities, and urban development. And then the other thing that we can learn from the example of Rotterdam is use your prime assets. The prime assets, in our opinion, of the Port of Barranquilla is the Rio Magdalena. And we should focus very much on developing an inland waterway transport system, because that will be the most competitive factor for the Port of Barranquilla. Thank you so far. Well, I will take the opportunity to add something to this. Recently, we have signed a contract with La Cámara de Comercio de Barranquilla to prepare a master plan for the port of Barranquilla. We still are in the process of starting this, so we cannot show any results because we don't have any results. We still are collecting data. But obviously, all the points Jan Willem mentioned in this slide that you see in front of you, that will be applicable for the master plan and for the Port of Barranquilla as well. Okay. Yeah. Bueno, muchas gracias por la interesante conferencia. Yo quiero destacar aquí varios puntos que vale la pena mirarlos a la luz de Barranquilla y lo que tenemos como este ejemplo de Rotterdam. Un tema que me llama mucho la atención, dice, mira, tenemos 40 kilómetros desarrollados, vimos que el mundo naviero creció y cuando crece el mundo naviero no crecimos el río hacia arriba, sino lo crecimos hacia abajo, algo que seguramente en las noticias nosotros vemos que dice Barranquilla requiere un gran puerto. Entonces le queda a uno esa sensación. Algunos sí tienen su río, crecen y también buscan una nueva posibilidad, la tecnología es así. Segundo punto, si ustedes miran la cantidad de movimiento de carga, 450 millones de toneladas, 40 millones se mueven y son alimentados por el río. La pregunta que a uno le queda aquí es, ¿cuántos de los millones de toneladas que se mueven aquí en la zona marítima del río Magdalena participan con el movimiento al interior del río? Entonces le queda a uno esa pregunta, porque dicen 40 millones en barcazas, 40 millones en ferrocarril y 80 millones en truck, en camiones. Aquí es todo al contrario, o sea, básicamente es camiones. Entonces ese nos da una segunda idea. La tercera que nos dice, mire, lo más importante es el activo principal de la naturaleza y es el río. Ese río hay que mirarlo como un activo principal y hay que mirarlo desde el corredor de los negocios. Entonces plantea cómo en los años 90 miraron su proyección y la hacen hasta el 2035. O sea que estamos 40 años adelante en proyecciones. Entiendo que las proyecciones pues cada día se cambian más, se firma un TLC y al otro día hay cambio de ubicación de las empresas, hay intereses de negociación directa, pero todos esos temas están en permanente movimiento. Ese es otro punto que queda mirándolo allá. Y otro tema que también destaca, dice, mira, la infraestructura dura 50 años. La pregunta sería también en el mismo estilo. ¿Cuántos años tiene nuestra infraestructura portuaria y qué modernización se ha dado hacia el futuro? Porque hay que pensarlo así. Nos mostró las fotografías de cómo había buques de 4.000 teos y ahora seguramente de 13.000 teos y nos dio una cifra de movimiento de carga. Eso nos pone a pensar. Concluye diciendo, mira, hay que hacer una fuerte planificación, hay que mirar el medio ambiente, hay que hacer una modernización permanente porque los negocios son así, hay que tener alta productividad y hay que cuidar mucho el activo primario que es el río. Me parece que ese es un resumen de los temas que plantean y muchas gracias por su conferencia y por ayudarnos a visualizar desde el punto de vista internacional para dónde debemos de ir como un ejemplo. Okay. Yo voy a darle la palabra
No sin antes excusarme de no haber saludado a don Jaime Pumarejo, secretario de Movilidad, porque estaba distraído, yo, ¿no? Entonces, quiero darle la palabra a don Gabriel Suárez, o creo que… bueno, perfecto. Entonces, don Jaime, nos habla algo sobre movilidad. Yo después les haré unos aspectos del tema. Muchas gracias. Yo quería hacer una pequeña acotación acerca del momento en que se encuentra Barranquilla, y es algo que estábamos hablando y también resaltó el Banco Interamericano de Desarrollo y Findeter esta mañana cuando estábamos haciendo una exposición muy similar acerca de qué es lo que está pasando en la ciudad. Este proyecto del Plan Maestro Portuario y este proyecto del Plan Maestro de Movilidad, además del Plan de Ordenamiento Territorial, en lo cual muchas de las caras que veo aquí han ido a esas mesas de trabajo del Plan de Ordenamiento Territorial, son tres elementos fundamentales para ayudarnos a diseñar esa Barranquilla que queremos o esa Barranquilla que necesitamos, no solo para mejorar la competitividad, sino para ofrecer una Barranquilla más igualitaria, más amena y más amable para todos sus ciudadanos y de esa manera hacer una ciudad sostenible. Entonces, desde hace 2 años o 3, la Cámara de Comercio de Barranquilla, Cor Magdalena, la Gobernación del Atlántico, el INVIAS y la Alcaldía Distrital de Barranquilla vienen bajo, digamos, la ayuda o la tutela de la Cámara, quien ha emprendido, digamos, la idea de liderar este proyecto, la consecución del Plan Maestro Portuario. Nosotros nos hemos venido encargando del Plan Maestro Portuario, que es un gran complemento, el Plan Maestro de Movilidad, perdón, y luego el Plan de Ordenamiento Territorial bajo la guianza de Eduard y la Secretaría de Planeación. Entonces, todas estas cosas se conjugan en ayudarnos a hacer varias cosas, entre ellas a reducir los costos de movilización. Y estos son 2 cosas. Primero, obviamente, los costos de movilización o costos logísticos de la carga, que es a lo que ustedes, lo primero que se les viene a la cabeza a ustedes los empresarios. Pero hay otro costo, el cual nosotros hemos identificado que es muy importante, y es el costo logístico y de movilización de sus empleados. Porque atado a ese tema de digamos, del salario que devenga cada ciudadano, uno de los puntos más importantes es el costo de transporte. Es uno de los costos más altos dentro de la canasta familiar del barranquillero y del colombiano. Entonces, si nosotros somos capaces de abaratar ese costo, de volverlo más eficiente y de darle una mejor movilidad, eso va a repercutir también en los niveles salariales o digamos, las presiones salariales que tiene la ciudad para aumentar, porque el costo de vida va a rendir más con un poquito menos. Bueno, muchas gracias. Entonces, seguimos ahora con la presentación del Plan Maestro de Movilidad. Yo quiero destacar aquí también en estos temas lo siguiente. Una ciudad-puerto no es un puerto no es ciudad, aquí todo es una integración global de todos los elementos. Entonces, no solamente hay que verlo, el negocio portuario, que muchas veces uno de los errores que se han cometido en Colombia es el puerto, lo ven como el negocio portuario. No, mira, las ciudades puerto están formadas por unas áreas geográficas, unas ubicaciones, un bienestar social, una productividad, un empleo, una riqueza para la ciudad, un crecimiento para el país. Este modelo de tener plan maestro portuario y plan de movilidad, eso es una integración que debe darse y esa es la parte importante que queremos ver en la formulación del plan maestro de movilidad, que ayuda mucho como complemento a la operación portuaria, pero yo lo diría que es al contrario, es la movilidad es la parte importante para la complementación del puerto. Por favor. Bien, muchas gracias. Me parece muy interesante lo que se está diciendo acá. Primero que todo quiero agradecer particularmente a la Alcaldía de Barranquilla, a la Secretaría de Movilidad, la oportunidad que nos da al consorcio TPD-PIPSA de poder estar presentes en este momento tan importante para la historia de Barranquilla, compartiendo la formulación del Plan Maestro de Movilidad en el momento en que estamos avanzando en la consultoría con todas las demás iniciativas y expectativas que se han visto aquí en el día de hoy en el contexto de Expo Pro Barranquilla, y queremos entonces compartir algunos de los aspectos más interesantes que hemos podido encontrar en el diagnóstico que hemos realizado y del cual estamos preparándonos para el
proceso de concertación y poder formular entonces las políticas, estrategias y los planes, programas y proyectos que se deriven entonces de este ejercicio, con lo que busca básicamente es resolver un par de inquietudes y de preguntas que se nos han hecho desde el principio de la consultoría, que tienen que ver con entender en qué momento histórico se encuentra Barranquilla. Segundo, eso qué implicaciones tiene para la movilidad, tratando de integrar tres conceptos que a mí me parecen importantes, que he logrado identificar aquí hoy y que para nosotros han sido importantes en la formulación del plan maestro. Por un lado, frente a los retos de la competitividad y las expectativas que para Barranquilla, para el área metropolitana, para la región en general, para la costa caribe, plantean estos retos del TLC y demás procesos de competitividad que se abren en esta perspectiva del nuevo milenio. Lo segundo es, retomando un poco las palabras de nuestro moderador, la necesidad de poder vincular las dinámicas del territorio en sus diferentes escalas, porque nosotros abordamos la reflexión desde la dimensión regional, entendiendo qué pasa con el proceso que vive en este momento el territorio de metropolización, y tercero, entender ya en lo concreto la situación de la movilidad en Barranquilla, buscando por un lado comprender las lógicas de la conectividad y de la accesibilidad como los dos aspectos importantes que nos permiten entender cuál es la situación de la multimodalidad que es presente en Barranquilla. Se está hablando aquí de aeropuertos, se está hablando de puertos, se está hablando de carga, nosotros vamos a hablar de vehículos particulares, vamos a hablar de transporte público, urbano, intermunicipal, vamos a hablar de motocicletas, vamos a hablar de bicicletas, de peatones y vamos a hablar de diferentes escalas de territorio, lógicamente para entender que estamos en un contexto en el cual diferentes dimensiones del territorio se hacen presentes en el discurso y al mismo tiempo diferentes modos de movilidad están presentes en esta relación. Yo traje una presentación muy extensa, solamente quiero mostrar algún plan de algunas diapositivas. Esta, por ejemplo, nos habla sobre cuáles son los elementos de contexto, el entorno urbano y regional de Barranquilla en el cual nos movemos, las diferentes dimensiones de la movilidad que abordamos, el sistema vial de tránsito, el transporte público, los estacionamientos, la seguridad vial, la logística de mercancías, los aspectos ambientales, la normatividad, la institucionalidad, aquellos aspectos socioeconómicos y financieros que se derivan de este ejercicio y por último establecer una visión de futuro, cuál es la estructura funcional y la dinámica del territorio a futuro para entender hacia dónde debe evolucionar la movilidad en Barranquilla, en el distrito, en el área metropolitana y en general en el proceso de integración regional. No me voy a detener en muchas de estas cosas, me gustaría por un lado pensar que estamos vinculando diferentes escalas de territorio en donde Barranquilla como metrópoli regional de primer nivel es el centro de una estructura territorial regional que vincula a los departamentos no solamente de Atlántico, sino también a Bolívar y Magdalena, las ciudades de Cartagena, Santa Marta y sus áreas intermedias en un frente marino que ya está planteado en una estrategia de integración regional que es fundamental para entender la movilidad en Barranquilla, que vincula a más de 3 millones de personas entre todos los municipios que forman parte de este gran territorio y del cual se derivan una serie de políticas y estrategias de orden metropolitano y de orden distrital. En ese sentido, entonces, aparecen las directrices y el plan estratégico metropolitano con una serie de proyectos de los cuales destacamos tres. Primero, todo el corredor del Caribe, el tren de cercanías que conecta Barranquilla con Cartagena y Santa Marta y permite entonces una real integración de flujos de personas y de servicios en este frente Caribe y la conexión hacia el interior del territorio, puesto que, lo decían anteriormente las personas que estaban aquí hablando del aeropuerto, que Barranquilla está en una posición privilegiada, de hecho lo es. Para nosotros los colombianos seguirá siendo siempre la puerta de oro del Caribe y de Colombia y esa posición privilegiada obliga también a aprovechar esas ventajas para responder a una necesidad de conectividad hacia el interior del país y poder entonces asegurar de manera mucho más eficiente los flujos de carga de pasajeros y de servicios que vienen del interior del país y que van hacia allá. En ese contexto entonces los proyectos que plantea estas directrices metropolitanas buscan no solamente resolver falencias y necesidades que se derivan de las dinámicas del territorio costero, sino también la conexión hacia el interior del país. El proyecto de Ruta del Sol ya están dando, yo tuve oportunidad de visitar este fin de semana los tramos que se están construyendo hacia Puerto Salgar, la conexión con Honda y de ahí en adelante la ruta que viene hacia la costa caribe. También las directrices metropolitanas y el plan estratégico proponen el proyecto Metro Río, la segunda avenida circunvalar externa que permite también manejar un corredor ambiental intermedio que evita la expansión de la conurbación hacia el occidente
puntualmente de la avenida Circunvalar y una serie de proyectos que relacionan a Barranquilla con Cartagena y Santa Marta, que no me voy a detener en ellos. Todo esto a partir de un modelo de territorio que prácticamente ha evolucionado desde el plan de ordenamiento del año 2000. Y quiero hacer aquí una pequeña precisión, y es que estamos hablando de dos conceptos de planes maestros. Un primer concepto es el plan maestro de grandes equipamientos, que en la literatura colombiana, la ley 388, se asemeja mucho al tema de los macroproyectos. De hecho, Bogotá está desarrollando el MURA, el macroproyecto urbano regional del aeropuerto, que tiene que ver con la expansión de las áreas propias de actividad aeroportuaria, que tiene que ver también con el desarrollo de una serie de actividades conexas a la actividad aeroportuaria, de servicios a la industria, y por otro lado una serie de territorios asociados al desarrollo urbano y a la integración de la actividad económica residencial, espacios públicos y áreas ambientales asociadas a ese macroproyecto. En ese contexto estamos hablando del macroproyecto del puerto, del aeropuerto. En el caso que nos ocupa del plan maestro, los planes maestros, de acuerdo con la ley 388, son instrumentos de segundo nivel que se derivan de la formulación de los planes de ordenamiento territorial y que abordan un sistema urbano, pero lo abordan en toda su dimensión. En este caso estamos abordando el sistema de movilidad, que involucra la infraestructura vial, la gestión de flujos en todos sus modos y los sistemas de movilidad alternativa y sostenible. En ese contexto, entonces, miramos qué dice el plan de ordenamiento del año 2000, la imagen de la izquierda, los ajustes del 2007 y la propuesta que se está vinculando en ese momento al proceso de revisión del 2011-2012. Como decía el doctor Pumarejo, algunos de ustedes han participado en esos procesos de concertación, se está avanzando en paralelo y hemos estado permanentemente interactuando con el equipo de revisión de plan de ordenamiento para que la estrategia de territorio que se vislumbra y que ya se plantea muy concretamente en ese proceso tenga asiento en el discurso de la movilidad. Fundamentalmente, Barranquilla es una ciudad que ha venido evolucionando de un centro tradicional muy consolidado y muy fuerte, que recoge los flujos de pasajeros y de carga del sur, particularmente los flujos que vienen del centro del país y los flujos que llegan del área metropolitana, particularmente de Malambo y de Soledad, hacia el centro, y la conexión al noroccidente sobre el corredor que nos lleva a Puerto Colombia. Esos flujos básicamente han sido los que más han determinado la estructura de la movilidad en Barranquilla. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos una diapositiva sobre los resultados que estamos ya presentando de la encuesta origen-destino y de los aforos y conteos y tomas de información que hemos desarrollado en el contexto de la elaboración del Plan Maestro de Movilidad. Ese proceso se ha venido modificando primero por el crecimiento y la expansión que la ciudad ha tenido hacia el occidente, la creación de la primera vía circunvalar, que se planteaba como una vía que limitara el desarrollo hacia el occidente, particularmente hacia el sur, en el corredor hacia la vía de la Cordialidad hacia Cartagena, y los corredores al occidente hacia Tubará y Juan Mina, y ahora con el fuerte desarrollo al noroccidente hacia Puerto Colombia, pues plantea entonces la necesidad de desconcentrar la oferta de servicios administrativos y comerciales del centro tradicional, de la centralidad centro histórico, y abrirlos hacia áreas periféricas al centro, consolidando entonces una nueva demanda de movilidad hacia el occidente que en el proceso de revisión de este momento que se está desarrollando permite, por un lado, dar la vuelta a una idea que se traía desde el año 2007 de volver a recuperar el corredor del río Magdalena, todo el costado occidental, entre la vía 40 y el margen izquierdo del río, en donde la actividad industrial fue consolidando y asentándose allí a lo largo de estas décadas, y por un lado permitió tener entonces un corredor de actividades industriales bastante consolidado que obligó a darle en cierta medida la espalda al río Magdalena, y por otro lado generar entonces una necesidad de correr alguna de esta industria hacia el occidente, aprovechando la vía circunvalar para poder recuperar el frente del río con proyectos que en este momento tienen que ver más con el urbanismo de la nueva generación, sean proyectos de servicios empresariales, de actividad industrial, de servicios administrativos que permitan entonces recuperar el margen del río para otras expectativas, y en este caso el tema portuario, el tema de transporte de carga, la dinámica ambiental asociada al borde del río se convierten en temas importantes para ser retomados en el debate sobre el modelo territorial. Y al mismo tiempo la extensión de la segunda circunvalar al occidente pues permite manejar una franja intermedia ambiental entre la primera y la segunda circunvalar, en donde ya en este momento se están dando desarrollos tanto de actividad industrial. Malambo tiene previsto ya plantear allí su puerto seco, su centro logístico, y lo mismo otras iniciativas industriales y de tejido residencial que se están dando al occidente. Todo esto, además, frente a la enorme expectativa que generan un sinnúmero de proyectos, hemos identificado muchísimos proyectos en el territorio. No me voy a detener a mirar muchos de los temas de demanda. Quisiera
aterrizar en un par de gráficas que nos muestran cuál es el comportamiento de la movilidad. Encontramos entonces que para el caso de Barranquilla, concretamente, la gran demanda de motorización para el transporte público está generada en todo el bloque del sur y suroccidente, la conexión hacia Soledad, Malambo y todos los sectores suroccidentales del territorio, y la gran demanda de vehículos particulares está concentrada hacia el norte, noroccidente, en sectores hacia la vía hacia Puerto Colombia. Esta situación se ha venido consolidando con el paso del tiempo. Obligan entonces a entender una serie de procesos que es indispensable que nosotros resolvamos en el contexto del Plan Maestro de Movilidad, y es cómo resolvemos esta enorme dualidad que se plantea de querer trabajar la multimodalidad como una de las estrategias más importantes del Plan Maestro de Movilidad, en donde tengamos que realmente asignarle un papel fundamental al río. Lo decían nuestros amigos de Rotterdam, qué es lo que queremos con respecto a Barranquilla, si queremos que sea un puerto de carácter internacional, si queremos que se consolide aquí una economía de la intermodalidad y la multimodalidad, qué papel le asignamos al transporte de carga y sus transbordos hacia el transporte fluvial, y en ese contexto qué papel juega todo este frente urbano sobre el río Magdalena, la propuesta del puerto de aguas profundas arriba en Bocas de Ceniza y estas vías externas al occidente que incitarían a generar unos movimientos de carga y de pasajeros por fuera de las áreas urbanas con el ánimo de encontrar algunas economías con respecto al transporte y la llegada a los puertos. Todo esto son los retos que nosotros estamos identificando. Aquí tengo algunas imágenes que nos muestran los viajes totales generados, que están concentrados en la gráfica desde la izquierda al sur y suroccidente, y los viajes totales atraídos arriba fundamentalmente hacia el norte y noroccidente. Como lo dijimos, aquí tenemos algunas líneas de deseo, tanto de los modos motorizados en azul, en donde fundamentalmente las líneas de deseo nos llevan del suroccidente y del sur hacia el centro expandido y la conexión hacia el occidente, y la línea de deseo de vehículos privados que concentra muchísimo el volumen en las áreas, digámoslo así, en donde nos encontramos en este momento, hacia el norte y noroccidente del territorio, a lo largo de todo el eje que nos conecta con Puerto Colombia. Para terminar, porque la idea es que tengamos un debate, vamos a dejar esta imagen que me parece tremendamente representativa del comportamiento de la movilidad. Queremos decirles que nos interesa y nos parece muy importante a nosotros como consorcio que estamos trabajando el Plan Maestro de Movilidad, recoger las iniciativas que aquí se plantean para poder incorporarlas al debate que vamos a dar en las próximas semanas sobre cuáles son las políticas, las estrategias y los objetivos que vamos a definir para el Plan Maestro de Movilidad, para superar la mirada puramente técnica de gestión de flujos y gestión de tráfico, gestión de infraestructura, particularmente frente a dos retos que se nos plantean. El primer reto es cómo hacemos para incorporar las diferentes dimensiones de territorio y expectativas de movilidad en una estructura administrativa y financiera que sea muy fuerte, que siendo en este momento el área metropolitana la autoridad de transporte público, cómo podemos fortalecer su capacidad para incorporar y administrar otros modos y otros flujos, y para que esta autoridad realmente pueda llevar adelante los retos que plantea el Plan Maestro y los demás proyectos que se están gestionando en este momento en el territorio. Primer gran reto. Y segundo, cómo vamos a construir la estructura financiera para un territorio en donde la micromovilidad, la movilidad de la calle, el andén, tiene muchísimos problemas de financiación, hay un enorme deterioro de la malla vial, sectores como el centro de la ciudad, algunos sectores del suroccidente, particularmente en aquellas áreas en donde las dinámicas ambientales por el tema de las escorrentías, los arroyos, las pendientes en las áreas de la localidad suroccidental presentan serios problemas ambientales. ¿Cómo hacemos para financiar estos proyectos de infraestructura? Al mismo tiempo, la implementación del sistema integrado de transporte público, la terminación de la fase 1 de Transmetro con la prolongación de la línea de la estación Llove Arroyo hasta la conexión a la circunvalar en la vía hacia Puerto Colombia, la ampliación de la línea hacia Malambo, la segunda fase de Transmetro, la conexión con Barranquillita, etcétera. Son una serie de retos, la integración de las rutas intermunicipales que en este momento generan serios inconvenientes en la operación general del transporte público en la ciudad, los procesos de chatarrización, la necesidad de modernizar los sistemas de gestión y de telegestión del tráfico, la necesidad de modernizar la estructura administrativa para poder administrar las diferentes escalas de territorio en movilidad, la gestión del transporte de carga, la relación del Plan Maestro del aeropuerto con el Plan Maestro del puerto y todo lo que se deriva de allí en los volúmenes enormes de carga que se van a administrar. Sí, yo quería hacer unas precisiones para hablar del alcance del plan
pero además dar algunos daticos adicionales. Para dar, y en primera instancia para recordarles, hace creo que 1 o 2 años en esta misma asamblea o en este mismo escenario, les estábamos presentando el plan o el corredor portuario. Ese corredor portuario que está en construcción ahora mismo, que consta aproximadamente de 5 kilómetros y que va desde la, digamos, troncal del Caribe, justo después de aterrizar en el puente Pumarejo, y a mano derecha uno podría llegar hasta el centro de la ciudad, obviando, digamos, las vías tradicionales como son la 17 y la 30, consta de un componente de peaje urbano. Nosotros nos acercamos a las diferentes empresas de transporte en la ciudad y en la región y les dijimos, bueno, nosotros pretendemos cobrar un peaje de hasta 15,000 pesos por cada mula que se movilice diariamente por aquí. ¿A ustedes esto les parece un problema? Y fue interesantísima la respuesta porque después de hacer unos análisis, unas mediciones de tiempo, una de las respuestas fue, hombre, a nosotros nos parece fenomenal, porque esto significa que yo en cada trayecto voy a ahorrarme entre 30 y 1 hora y 20. Voy a tener un menor desgaste en mi mantenimiento y en menos uso de gasolina, y además voy a poder utilizar cada mula o tracto camión que me cuesta más de 250 millones de pesos en un promedio, en un 25 a 30% más. Eso significa que el componente más costoso para las empresas logísticas van a tener una productividad mayor y por ende ese costo resulta siendo ínfimo cuando uno agrega todos esos componentes. Entonces a veces las soluciones más eficaces no son las que digamos de primero saltan a la vista. Otra cosa que les quería comentar es que este plan tiene unos componentes de los cuales no alcanzamos a hablar, por ejemplo el componente del transporte público. En ese componente que hemos identificado, por ejemplo, que más del 45 al 50% de los buses en todas las horas están desocupados en su oferta. Es decir, hay una sobreoferta de más del 45 al 50% en todos los 3.200 buses que hay en la ciudad. Lo mismo está pasando con los vehículos tipo taxi. Más del 50% está desocupado y peor aún, aunque representan el 10% de los vehículos totales de la ciudad, con aproximadamente 12,000 y pico en Barranquilla y 15,000 en total en la ciudad, en el área metropolitana, tienden a ser el 44% de los vehículos que van rodando por la ciudad. Eso significa que de cada 10 vehículos que están rodando en la ciudad, 4.4 serían un taxi. Entonces, todas estas estrategias apuntan a 2 grandes retos que pretende solucionar la Secretaría de Movilidad. El primero es la integración del transporte público mediante un gran sistema donde exista un solo centro de despacho, digamos unas cuencas donde no tengamos más de 30 empresas de transporte, sino que se conviertan en 5 o 6 y estas manejen cuencas con un despacho unificado y una tarjeta de recaudo unificado para que toda la ciudad esté, digamos, conectada de una manera eficiente por transporte público. Y la segunda gran apuesta sería el plan de seguridad vial y la conexión de todos estos planes con el tema de productividad o competitividad, en el cual enmarcamos conectarnos con las observaciones del Plan Maestro Portuario y además con la conectividad regional. Ok, muchas gracias. Yo quería complementar un par de cosas con lo que tú dices, ya precisando detalles del plan maestro y más allá de lo que decíamos que en últimas un componente muy importante tiene que ver con la gestión de flujos y en este caso estamos hablando de los temas de sobreoferta tanto en transporte público como en taxis. También queremos notar el grave problema que se presenta en la ciudad con respecto al tema de los parqueaderos, particularmente hicimos un estudio detallado en 2 sectores, el centro histórico y arriba el sector de aquí donde estamos de Prado Country, en donde por el desarrollo industrial, el desarrollo económico, comercial y de servicios, la demanda de parqueaderos está disparada, hay serios problemas con el tema de ocupación de espacio público y una oferta que no crece en la misma medida en que se genera la demanda. Al mismo tiempo tenemos otra serie de inconvenientes que hemos identificado nosotros en el Plan Maestro de Movilidad que tiene que ver específicamente con el centro histórico. El centro histórico es un capítulo aparte y muy especial que se está manejando en esta consultoría y hemos encontrado, digámoslo así, que la patología característica de los centros históricos, deterioro urbano, pérdida de tejido residencial, ocupación de actividades económicas, mucha ocupación del espacio público, presencia de ventas ambulantes, deterioro de la malla vial, lógicas de inseguridad, etcétera, que nos han obligado a focalizar sobre ese centro
centro estrategias específicas que las vamos a poner a consideración de todos ustedes en el momento, en el proceso de socialización, para poder concertar las estrategias con todos ustedes y dejarles entonces el mensaje que el plan maestro involucra también una seria dimensión ambiental y al mismo tiempo toda una mirada muy detallada sobre la estructura administrativa necesaria para que la movilidad pueda dar respuesta a los retos actuales y futuros que presenta la ciudad y el territorio regional. Ok, muchas gracias. Aquí vale la pena destacar unos elementos importantes porque los planes maestros no son un estudio, simplemente es el análisis de un futuro. En el caso de las ciudades puerto, y hablo de ciudades puerto porque quiero destacar lo siguiente, hay una asociación internacional de ciudades puerto que tiene sede en París y anualmente, cada 2 años, se hacen las reuniones mundiales. Este año se va a hacer la otra reunión en el municipio de Nantes, en Francia, y se van a tratar, ellas se reúnen todas las ciudades puertos del mundo y presentan los planes maestros, pero presentan los planes maestros, el plan urbano, el plan social, el plan ciudad-puerto, el plan holístico, el desarrollo del agua, el desarrollo urbanístico, la globalización y el esquema. O sea, son miles de conferencias que ha habido y yo sí quiero invitarlos a que el barranquillero que quiera entender un poco más estos temas del mundo, de las ciudades puerto, de los planes de desarrollo, para dónde vamos, participen en esos foros porque son muy importantes para verlos. También quiero destacar, y tú lo has dicho muchas veces, el corredor. Mire, las ciudades puerto deben estudiar en su plan de desarrollo los corredores a qué atienden. En el caso de las ciudades puerto, atienden mucho el desarrollo del corredor intermodal multimodal, que es el que le va a permitir administrar y gestionar esa infraestructura. Muchas ciudades puertos son las gerentes de los ríos a través del proceso. Muchos de los errores que se han cometido en muchas ciudades es miro mi ciudad y no miro el río. Otras dicen, miro el río, miro mi ciudad y miro la integración del país hacia ese río. La historia en Colombia nos dijo que a Colombia se desarrolló por el río Magdalena. Hoy en día ya no hablamos de eso, hablamos de los problemas que tiene el río, ese problema de inundación. O sea, hay que como recambiar un poquito el chip, volver a gerenciar el río, volver a gerenciar la ciudad río, volver a gerenciar la ciudad puerto, volver a gerenciar el tema global y mirar que los planes de desarrollo son planes importantes para estos temas. Como nos quedan unos minutos, tal vez 2 minutos, si alguien tiene alguna pregunta, no sin antes agradecerles aquí a los compañeros que estamos sentados oyendo estos temas por lo interesante del análisis que se está planteando, de la visión que se está dando hacia afuera, la visión que se está dando hacia las nuevas ciudades, y esa es una parte importante. Yo quisiera hacerles una pregunta. Viendo la magnitud del puerto de Rotterdam, me gustaría entender cuál es la figura administrativa o las figuras administrativas que manejan el puerto y que manejan la relación con el territorio y cómo es grueso la estructuración financiera para administrar semejante enormidad digamos así, de recursos y una gestión absolutamente compleja. ¿Cómo lo hacen? If you ask us what is the financial structure and what is the management, I would ask you, have you got another half an hour for me to explain the situation? The basic structure is that the port used to be a division of the municipality. And with the other divisions of the municipality, they made their mobility plans. There was a mobility division, there was a port division. But about 8 years ago, the port was privatized. It became a private port with the municipality and the government as shareholders. So there's still a very close tie with the municipality, and things like river maintenance and things like that are done by the government. So there's a close cooperation between all parties involved looking at
the port, looking at the city, looking at industrial development, looking at maintenance. And so it's a rather complicated situation, but I mean, it's being run, and this could be done in Barranquilla just as well. Ok, muchas gracias. Muy interesante ese modelo. Fíjense, el modelo de organización es un modelo gerencial de industria, de Estado, de gobierno, de ciudad y de cada uno de los habitantes que pertenecemos a estas zonas. O sea, eso es una parte integral. No hay que verlo como el problema del río o como el problema de la ciudad, sino una parte integral. ¿Alguna otra pregunta que tengan aquí sobre algunas? Sí, por favor. Gracias. Mi nombre es Jaime Cortizos, arquitecto. La pregunta va para Rotterdam y también para el arquitecto colega con el plan de movilidad de Barranquilla. Quisiera saber cómo es la movilidad del río en Rotterdam, en el sentido del movimiento de pasajeros de la misma ciudad. Si sobre ese río hay transporte urbano normal de los pasajeros sobre el río, y así igual si eso que se da en otras partes del mundo se está contemplando en Barranquilla, que se ha hablado siempre que sobre el río Magdalena también se aproveche la movilidad, transporte del pasajero normal, por ejemplo, de Soledad hacia la vía 40, más allá todavía, el Santo Tomás, etcétera. Si eso se está contemplando en Barranquilla, en nuestro plan de que también utilicemos el río Magdalena como un medio de transporte, de movilizar una cantidad de pasajeros que podían utilizarse. Entonces, primero, si en Rotterdam se da este tipo de movilización por el río de pasajeros ordinarios, día tantos, y si en Barranquilla en este plan, porque se ha hablado siempre de utilizar nuestro río, pero no sé si hoy en día lo podemos contemplar o no. Gracias. As far as Rotterdam is concerned, the concept of using the river for public transport has only been applied for the last 7 to 8 years. And now a system has been developed with, on the one hand, water taxis, so the smaller ones, and on the other hand, water buses running all the way up and down the river. So the system is gradually developing, but it could do quite a lot more than it's actually doing. But we think it's a very good idea, basically, also for Barranquilla, but that's up to you. Sí, justamente uno de los proyectos que se derivan de las directrices metropolitanas y que Barranquilla también está reflexionando es el proyecto del Metro Río. En este momento la toma de información que hicimos en campo no nos da ningún volumen de pasajeros movidos por el río, salvo algunos desplazamientos muy pequeños abajo, fuera ya de Sabana Larga, abajo hacia Santo Tomás y demás, muy pequeño volumen de pasajeros. Aquí en Barranquilla no hay ningún tipo de flujo de pasajeros en transporte fluvial por el río. Sin embargo, frente a la posibilidad, yo decía, de poder deslocalizar industria del borde del corredor de la vía 40, de poder recuperar, y una de las estrategias del plan de ordenamiento es recuperar el río como un corredor, además con un borde ambiental recuperado y sostenible. Acordémonos que en este momento el borde del río tiene serios problemas de impactos ambientales, al mismo tiempo hay necesidad de asignarle nuevos usos y nuevas funciones a ciertos sectores del corredor del borde del río que van, digámoslo así, desde la loma prácticamente hasta arriba, a donde arranca la Ciénaga del Mallorquín. Toda esa zona tiene enormes problemáticas ambientales que no favorecen el transporte de pasajeros. Por la misma situación, la vía 40 se convierte en una barrera que no permite que las vías transversales penetren y lleguen hasta el borde del río. De hecho, algunas de las vías en este momento tienen los bosculvers y las llegadas de las escorrentías que hacen absolutamente imposible el uso digámoslo así, para tráfico, y no hay accesibilidad hasta el borde del río. Por lo tanto, en este momento no existe flujo de pasajeros por el río Magdalena. Sin embargo, es uno de los retos y es uno de los proyectos que se plantean desde el Plan Maestro de Movilidad. Se recogen entonces las iniciativas del proyecto Metro Río. Acordemos que allí se está desarrollando la Avenida del Río, que también en uno de los tramos ya está construyendo infraestructura sobre el borde del río con el ánimo de recuperar esta ventana sobre el río Magdalena
Y al mismo tiempo, yo creo que también nos queda el reto y el debate que vamos a dar entre todos para reflexionar cómo vinculamos esta dinámica ambiental del río con la posibilidad de explotar el río de manera más multimodal, no solamente para carga, y si es viable utilizarlo para pasajeros. Para hacer una corta acotación también, en los últimos, digamos yo, es un proyecto que ha durado más de 6 años, que ha tenido pues un innumerable número de problemas porque contemplaba todas las aguas servidas que entran a los caños de amortiguación del río Magdalena en lo que es el suroriente y nororiente de la ciudad, esa área densificada, esa área que históricamente está sirviendo esas aguas a la ciudad, va a arrancar o debe arrancar antes de que finalice este semestre. Eso significa que vamos a dejar de agravar el problema porque se van a recoger todas esas aguas a través de un colector, se van a bombear para una estación de aguas residuales y nos va a permitir de esa manera poder recuperar toda esa franja de canales. Y eso significa que eso nos va a poder poner a soñar en un sistema de transporte de pasajeros digamos, del centro de la ciudad hacia el sur del departamento y quizás, y por qué no, hacia el norte de la ciudad. Ok, muchas gracias. Queremos entonces, en resumen, en esta mesa que se habló de los planes maestros del puerto, el plan de movilidad, ustedes notarán que esto es un análisis que tiene que darse permanentemente, tiene que proyectarse continuamente y darle las gracias aquí a los representantes de Rotterdam, a Gabriel de EPSA y a la Secretaría de Movilidad y de hecho también a ProBarranquilla por invitarnos a estar en esta zona. Muchas gracias.